Hola, yo soy Rey Mejía, estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética. Mi nombre es María Luisa Colque. Mi nombre es Anel Verónica Saldaña Villanueva y estoy en la carrera de Nutrición y Dietética. El día de hoy les presentamos el tema de perdiamiento enzimático y no enzimático. Aquí les explicaremos algunos conceptos y clasificaciones, además de la importancia que tiene el conocer esta información. Y para iniciar, les comentamos acerca de qué es el perdiamiento enzimático exactamente. Es el proceso en el cual los alimentos toman un color marrón debido a ciertas reacciones químicas especiales. Es una de las reacciones más notables de la química de los alimentos y mayormente brinda efectos negativos sobre el valor nutricional. No obstante, las reacciones pueden ser deseables o no deseables dependiendo de los alimentos. Existen dos tipos de perdiamiento. El enzimático, que se realiza a través de ciertas enzimas encargadas de catalizar partículas del alimento, enzimas como la polifenoloxidasa. Por otro lado, tenemos el perdiamiento no enzimático, como por ejemplo a través de la reacción de Maillard, reacción que se produce al momento de cocinar los alimentos. El perdiamiento enzimático. Este se presenta en constantes ocasiones como manchas pardas o marrones debido a las reacciones enzimáticas. Son vistos en vegetales con altos compuestos fenólicos y los problemas de la coloración se perciben en legumbres y frutas. Los tejidos se alteran cuando el alimento sufre daños o golpes, también cuando se someten a trituración y cortes. Perdiamiento deseable y no deseable. Los alimentos que son favorecidos en el proceso de perdiamiento son el café, las pasas, las uvas, las hojas de té, el cacao, entre otros. Esto se debe a que mejora su sabor y textura en los cambios mencionados. Aquellos alimentos que poseen un perdiamiento no deseable son las papas, la palta o el aguacate, el plátano, la lechuga, las manzanas y crustáceos como los langostinos o camarones. La polifenoloxidasa. Es una enzima tetramérica que posee 4 átomos de cobre por molécula, con sitios de unión para el oxígeno y compuestos aromáticos. Se encuentra en las plantas, hongos y animales principalmente. Su mecanismo de acción. Esta enzima cataliza a la OH de monofenoles para convertirlos en no-difenoles. Posteriormente, convierte a estos en no-quinonas, quienes son reactivas y atacan a una gran parte de componentes celulares. Su polimerización produce rápidamente en estos componentes pigmentos de color rojo oscuro o marrón, resultando en un perdiamiento enzimático. Control de la polifenoxidasa o PFO. El perdiamiento enzimático se necesita de 3 elementos: la PFO activa, más oxígeno, más un sustrato. Para evitar que se produzca este efecto, se debe eliminar alguno de los 3 componentes, y uno de los métodos de inactivación son bajas temperaturas, someter a los alimentos en bajas temperaturas, también el sellado al vacío para permitir que el O2 o el oxígeno no ingrese. Tenemos a la disminución del pH en los alimentos y también se pueden adicionar cítricos o aditivos cítricos a ellos. Los sustratos de la polifenoloxidasa se dividen en fenoles simples, derivados de ácido cinámico y flavonoides. Cuando hablamos de los fenoles simples, son el ácido gálico y el catecol, que están presentes en las hojas de té, uva, manzana y mariscos. En los derivados de ácido cinámico, están presentes en las alcachofas, café verde, tomate y plátano, que son el ácido clorogénico y la dopamina. Y por último, los flavonoides, como las catequinas, se encuentran en la papa, cacao, manzana, arándanos, fresas y moras. El perdiamiento no enzimático es un proceso que también produce la pigmentación marrón de los alimentos, pero sin la actividad de las enzimas. Se le designa un conjunto de reacciones muy complejas que conducen en diversos alimentos a la formación de pigmentos pardos o negros, así como a modificaciones de olor y sabor. Se presentan en 2 formas: la reacción de Maillard y la caramelización. La reacción de Maillard es una reacción que produce el sabor de los alimentos cocinados, como en los panes, en las carnes o en las papas fritas. En la caramelización se usa ampliamente en la cocina para lograr un color marrón y un sabor característico. Un ejemplo de ellos es en los azúcares cuando se calientan por encima de los 150 grados centígrados. La reacción de Maillard es un conjunto muy complejo de reacciones químicas
que traen consigo la producción de melanoidinas coloreadas que van desde el amarillo claro hasta el café muy oscuro e incluso el negro, además de diferentes compuestos aromáticos. Es la reacción entre moléculas entre un grupo amino y otras con un grupo carbonílico. Tiene 3 etapas: temprana, intermedia y final. En la etapa inicial se da la interacción de los aminoácidos que integran las proteínas con los carbohidratos, en este caso la aldosa y cetosa. Permiten la condensación de Maillard, es decir, la formación de aldosilamina y cetosilamina. Seguido de eso, cuando se trabaja con un pH de 7, podemos llevar a cabo la etapa de reestructuración de Amodori, donde se podrá apreciar ciertas cantidades de cetosamina y aldosamina. En la etapa intermedia, estas se van degradando hasta descomponerse en el alimento, sufriendo enolizaciones sucesivas a pH de 5. Los compuestos que se están descomponiendo son altamente reactivos. En la etapa final se obtiene polímeros pardos y la presencia de productos de escisión volátiles y olorosos que son de preferencia para el consumidor. Además, la reacción de Maillard puede disminuir el valor nutritivo de los alimentos, principalmente el afectar la calidad de las proteínas debido a la destrucción de aminoácidos o disminución de su biodisponibilidad. Fases sucesivas de la reacción de Maillard. Fase 1. No existe producción de color. En esta etapa se genera la alianza entre azúcares y los aminoácidos. Luego se le dará el nombre de reestructuración de Amodori, que significa azúcares más proteínas. En la fase 2 hay una formación inicial de colores amarillos bastante ligeros, así como la producción de olores algo desagradables. En esta etapa se genera la deshidratación de azúcares que se forman las reductonas y luego se sobreviene la fragmentación. En la fase 3 se genera la formación de los conocidos pigmentos oscuros. Se llaman melanoidinas, que es el mecanismo no muy conocido. Se involucra la polimerización de varios compuestos formados en la fase 2. En la fase 4, en esta fase es la degradación de Stricker. En esta fase se forman denominados aldehídos de Stricker, que son compuestos con bajo peso molecular que se detectan fácilmente por el olfato. Variables y prevención de reacción de Maillard. Sustratos. Azúcares de bajo peso molecular que son más reactivos. pH. El pH de 6 a 8, sus condiciones son favorables para su reacción. En ellos se encuentra en la leche, carne y huevos. En el pH 2.5 hasta 3.5, su reacción es débil, ya que tiene ausencia de aminoácidos, como son los zumos concentrados de frutas ácidas, por ejemplo, zumo de limón, zumo de naranja. Su actividad de agua. La velocidad aumenta de acuerdo a su reacción exponencialmente. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 naranjas. Uno que está en buen estado porque mantenemos en un lugar fresco y seco, y el otro, una naranja también que mantenemos húmedo y esto llega a deteriorarse. El segundo es, en el procedimiento de la deshidratación, el contenido de agua es de un 20% menos y aumenta la reacción. Su temperatura, a mayor temperatura la reacción es más intensa. Ahora vamos a hablar sobre acrilamida, que es una sustancia química que se produce al cocinar a muy elevadas temperaturas en alimentos ricos en carbohidratos. En algunos estudios comprueban que durante el proceso de frituras, uno de los aminoácidos están presentes en los carbohidratos. La asparagina se descompone en presencia de azúcares naturales y genera varios subproductos
que uno de ellos es la acrilamida. Para poder eliminar la acrilamida de una dieta es muy difícil, ya que la temperatura óptima para que se forme es de 180 grados centígrados y esta sustancia se genera a partir de los 100 grados centígrados de temperatura que se alcanza a freír u hornear. Vamos a hablar sobre la prevención y el control para la elaboración de papas fritas y derivados. En esta primera etapa utilizaremos variedades de papas con bajo contenido de azúcares. En la segunda almacenaremos en una temperatura superior a 6 grados centígrados. Y el tercero es lavar las papas 30 minutos antes de freírlos. Importancia. Debemos tener en cuenta los conocimientos sobre el pardeamiento enzimático, ya que nos permite saber el estado de los alimentos que consumimos y cómo podemos evitar el deterioro de esto de manera acelerada. El pardeamiento no enzimático nos ayuda a mejorar las texturas y aromas de los productos naturales que consumimos. Se debe de tener en cuenta que las estrategias mencionadas en especial cuando se padece de alguna patología. Como futuras nutricionistas debemos brindar consejos ideales en cuanto al cuidado de los alimentos que ingerimos. Así ellos no pierden las propiedades nutricionales que todos necesitamos. Y recuerda, si sabemos cómo mantener nuestros productos frescos, tenemos una mejor calidad de consumo. Gracias.